Bien, hermanos, así llegamos a la parte principal de nuestro culto, la proclamación de la palabra, que introduciremos en el texto de la palabra de Dios, en el libro de Josué, capítulo 14, y vamos a leer de manera alternada del 6 al 15. Josué 14, del 6 al 15, dice así la palabra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades y Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades de Barnea para reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora diciendo, ciertamente la tierra que yo guié será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? ¿Cuál es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar? Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat-Arba, porque Arba fue un hombre grande de los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Amén. En respuesta a esta lectura, cantemos el himno 41. Venid, cantad, cantad, Santa Biblia, para mí eres un tesoro. De la segunda parte del himnario, las Sagradas Escrituras, melodía española y letra por Pedro Castro. Tú
pasaje es la herencia de la fe. Dejo el lugar a nuestro pastor. Estemos prontos para oír y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Les invito, hermanos, a abrir la escritura en el Salmo 37. Salmo 37, vamos a leer los primeros 9 versículos. Dice la palabra de nuestro Dios, vamos a leer alternadamente. 1 al 9 del capítulo 37 de los Salmos. Dice la escritura: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y que se eche el enojo, no te decides de manera alguna a hacer lo malo. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. Oramos. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora que nos permite, Señor, deleitarnos en tu palabra. Con ella hemos sido llamados a la adoración, con ella hemos sido saludados, con ella hemos sido llevados a la confesión y con ella, Señor, llevados a la instrucción ahora. Danos, Señor, el poder entender por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, de manera que entendamos tus caminos y andemos por ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar, hermanos, por favor. Y con esta lectura que hemos hecho del Salmo 37 en sus primeros 9 versículos, que más adelante haremos lectura de otros versículos de este capítulo, vamos a el pasaje donde inicia nuestra meditación, que es en el capítulo número 14 del libro de Josué. Hemos avanzado hasta este punto de la historia narrada por el libro de Josué, una historia interesante porque nos narra el cumplimiento de la promesa de nuestro Dios a los suyos, una promesa que tardó no unos pocos años, sino una promesa que tardó bastantes años, varias generaciones, para llegar a concretarse, para llegar a poseer la tierra que Dios había prometido a los suyos. Pasaron muchas generaciones, pero la promesa del Señor es firme y vemos en este libro cómo se cumple. No es que el Señor se olvide de sus promesas, es que el Señor nos ejercita en la fe. Algo que probablemente no sea tan ejercitado en el día de hoy, cuando estamos acostumbrados a que todas las cosas las queremos inmediatamente. Nos impacientamos con algo tan simple como que nuestra computadora no enciende tan rápido como quisiéramos, o que no abre el archivo tan rápido como quisiéramos. Con esas cosas sencillas es probada nuestra paciencia. Y para una generación que todo lo quiere rápido, porque no solamente son estas cosas, sino vivimos también en la época de la comida rápida. Hasta la comida la queremos en un instante. Bendito microondas, ¿no?
Si cualquier cosa que queremos, en 2, 3 minutos está listo. Ser instruidos en la paciencia, en la fe, en el mantenernos en la esperanza, es algo que Dios hace con nosotros. No es que Dios se olvide, es que Dios tiene sus planes, es que Dios tiene su trabajo con nosotros y en nosotros, para enseñarnos a esperar en Dios, aun cuando las cosas parezcan adversas, e incluso pensemos o lleguemos a pensar que es imposible que lo que Dios dijo se cumpla. Somos ejercitados en la fe. Y ahora miramos, miren, qué destacable es en este pasaje donde estamos leyendo acerca de la distribución de la tierra prometida, y la Escritura nos va guiando cómo el Señor fue asignando a cada una de las tribus de Israel el territorio que Él quiso darles. No es que Rubén dijera, yo quiero esta parte, o Gad dijera, yo quiero esta otra parte, sino que nos enseña también que debemos recibir aquello que Dios quiere darnos. Porque con aquello que Dios quiere darnos, hemos de responder en servicio obediente a Dios. Dentro de toda esta historia, decía, se destaca una historia, porque es la única que se refiere a una persona en particular y a la herencia que le es asignada a él. Este es el caso de Caleb, hijo de Jefone, como hemos leído en la historia, de quien no se habla mucho en las Escrituras y no se ha hablado mucho en todos estos años de la peregrinación de Israel, sino unos pocos episodios le dedica la Escritura. Desde el día en que fue asignado entre los espías para explorar la tierra prometida y la respuesta que él dio en su reporte después de aquella incursión. Y ahora, en esta porción de la Escritura, donde Caleb se acerca a Josué para recordarle, y a la misma vez que le recuerda, decirle que le sea dada la tierra que Jehová dijo que se la daría. Esta es la lectura que hemos hecho en el capítulo 14 y los versículos 6 al 15 del libro de Josué. Comencemos un tanto por la historia para poner el contexto. Por primera vez leemos el nombre de Caleb cuando fueron nombrados una persona de cada tribu para ser enviadas y explorar la tierra que estaba por conquistarse. Fueron 12 hombres entonces en total quienes incursionaron en Canaán para traer el reporte a Josué y a todo el pueblo, en primera instancia a Moisés, para que entrasen a la tierra para conquistarla. ¿Qué sucedió cuando regresaron? Aquel grupo de 12 se dividió. 10 hombres estuvieron de acuerdo en su reporte, fue negativo, desalentaron al pueblo de Dios. Y solo 2, Josué y Caleb, animaban al pueblo a seguir según los planes hacia la conquista. El grupo conformado por 10 personas se negaban a eso, y en su negación desalentaron a todo el pueblo, instigándoles al miedo, al temor, describiéndoles cuán grandes eran las personas que estaban ahí, que habitaban aquellas ciudades, las ciudades amuralladas, y viéndose a sí mismo, porque así lo dijeron, nosotros somos como langostas delante de ellos. Esa era la autoestima que tenían ante aquellos hombres. Esa falta, porque fue una falta de fe, esa falta de fe provocó la ira de Dios, no solo sobre los 10, sino también sobre todos los demás que le hicieron caso a ellos y se amedrentaron, se llenaron de miedo.
Dios se enojó contra ellos y juró ahí mismo. Números 14, versículos 22 y 23. Dijo Dios: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, ¿qué dice? No verán. Miren, no es que tuvieran alguna razón para dudar y para no seguir adelante. Dios dice en esta lista, ¿qué es lo que sucedió? Vieron los portentos en Egipto, vieron los portentos de Dios en el desierto. Dice, y me han tentado ya 10 veces, ¿no? Es decir, han sido una y otra vez que han visto el poder de Dios. Y en todo eso, dice el Señor, no han oído mi voz. Por lo tanto, ninguno de los que me han irritado verá la tierra prometida. Y ahí inició el peregrinar de 40 años. ¿Quiénes fueron de la opinión? 10 de esta opinión, salvo 2, Josué y Caleb. Dice Deuteronomio 1:36, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová mi Dios. En todos estos textos se afirma que Caleb siguió fielmente a Jehová. Dios reconoce esto de su siervo y se ha agradado de ello, que en herencia le asigna su lugar en la tierra. Caleb es un hombre de fe y conforme a la promesa del pacto, Dios hace con él. Como dice nuestro catecismo, porque esto es el todo del hombre. Lo que se reitera de Caleb, ¿cuál es? La obediencia a Jehová. Él siguió a Jehová. La obediencia es recompensada, pero no por él, sino porque Dios en su gracia cumple sus promesas. Y eso es, hermanos, a donde debemos llegar para entender también en nuestra generación a ser un pueblo del cual se diga, siguió a Jehová. En tanto que otros hacen desfallecer el corazón del pueblo, Caleb dice de sí mismo en el versículo 8 del capítulo 14 de Josué, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Esta es la herencia de la fe. Josué y Caleb, los únicos sobrevivientes de aquella generación que salió de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, son los que heredan la tierra prometida. La respuesta de fe tiene recompensa o recibe la herencia. En tiempos de paz, hermanos, y en tiempos de tranquilidad es muy fácil decir que alguien tiene fe. En tiempos de paz y en tiempos de tranquilidad es muy fácil ser cristiano. Cualquier persona dice creer en Dios. Cualquier persona dice regocijarse en Él. Eso es algo que todos podemos hacer sin ninguna dificultad, porque no tenemos nada que arriesgar. Pero muy diferente es la situación cuando las cosas son adversas. Un ejemplo
del Nuevo Testamento, como encontramos en Mateo 26, versículos 33 y 35. Cuando el Señor dijo a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y anticipó lo que iba a suceder con él en Jerusalén, ¿qué respondieron? Particularmente Pedro, ¿qué respondió? Porque el Señor dijo, estando ya en Jerusalén y celebrando la Pascua, el Señor dijo que se escandalizarían poco después a causa de él. La respuesta inmediata de Pedro fue, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y fue todavía más, porque dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. A esto que dijo Pedro se sumaron los demás discípulos, pues dice al final de esta cita, todos dijeron lo mismo. Pero, ¿qué sucedió pronto? Unas horas apenas después. ¿Qué hicieron aquel que dijo, Señor, si me es necesario morir contigo, no te negaré? Apenas unos momentos después todos abandonaron al Señor. Y Pedro fue incluso a negar 3 veces a su maestro. ¿Qué de aquellos que decían, Señor, vamos contigo hasta donde sea? Como muchos cristianos. Señor, hasta donde sea vamos contigo. Señor, tengo mucha fe en ti. Pero cuando las cosas se ponen color de hormiga, entonces somos mexicanos, porque dice, más vale que digan, aquí corrió que aquí quedó. Porque es en los momentos críticos cuando es necesaria la manifestación de la fe. Es en los momentos críticos donde todos nosotros evidenciamos de verdad la fe que hay en nuestro corazón. La fe de Caleb se expresó cuando las voces que se escuchaban eran totalmente contrarias a él. No solamente eran 2, eran 10, y a esos 10 se sumaron todos los demás del pueblo de Israel, salvo Caleb y Josué. Mientras todos hacían caso a lo que veían sus ojos y se llenaron de miedo, Caleb mantuvo su convicción de que debían avanzar y debían tomar posesión conforme a la palabra del Señor. Y aquí vamos entonces a lo que es muy instructivo para nosotros. ¿Por qué esa diferencia en respuesta a lo que estaban viviendo? Vayamos a la palabra del Señor en el libro de Números. Capítulo 14, versículo 24. Si alguien lo quiere, lo puede leer, hermanos. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. En Caleb dice la Escritura, y esas son palabras del Señor, en Caleb hubo otro espíritu. ¿Qué quiere decir con esto? Otro espíritu. Había en Caleb otro conocimiento, otra fuerza motriz, otra cosmovisión, pues. La Escritura destaca que el proceder de Caleb se debía a que había en él un espíritu diferente. Lo que debemos entender es que Caleb tenía otra manera de pensar. Había otra disposición en él, una disposición diferente a la de aquellos hombres
que desanimaron al pueblo, otra motivación, otra dirección, otro poder que dirigía a Caleb en su proceder. Dios dice de Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Retrocedemos un poquito a este pasaje y vamos al capítulo 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y el versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Aquí hay una contradicción. Aquí, y estamos hablando de personas que son miembros del pueblo de Dios, miembros del pueblo del pacto. Y vemos dos interpretaciones del mismo escenario, porque Caleb y Josué vieron exactamente lo mismo que los otros 10. Exploraron la misma tierra. La interpretación es diferente, porque la interpretación de los hechos depende de la fe. Todos nosotros interpretamos los hechos, los acontecimientos en derredor nuestro, de acuerdo a nuestra cosmovisión. En tanto que unos interpretan aquello diciendo: no vamos a poder ir, no vayamos, simplemente vamos a nuestra destrucción, ¿no? Dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. En contraposición a eso, Caleb, dice el texto, hizo callar a todo el pueblo y dijo: subamos luego y tomemos posesión, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí hay un conflicto de fe, aquí hay un conflicto de cosmovisiones. Todos estos que están aquí han visto las mismas maravillas de Dios. Todos estos vieron las plagas de Egipto, todos estos vieron el cruce del Mar Rojo, todos estos vieron el trayecto en el desierto en primera instancia. ¿Qué está fallando? Han recorrido el mismo camino, han escuchado las mismas palabras, es decir, conocen la ley de Dios. Sin embargo, no todos responden de la misma manera ante los desafíos que tienen delante de ellos. ¿Cuál es la razón? Es su cosmovisión, es su fe. Porque esa pregunta misma la hacemos para nosotros. ¿Qué es lo que nos impide avanzar en el extendimiento del reino de Dios? Porque entre nosotros hay muchos como aquellos que desaniman al pueblo diciendo: no vamos a poder. Es en vano que nos esforcemos. Nos van a acabar. Pero también siempre hay quienes dicen como Caleb: subamos, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí se manifiesta la fe. En este accionar de Caleb, en estas palabras de Caleb, él está dando evidencia de sus convicciones más profundas. Porque la fe no es como lanzar una moneda, hermanos, al aire. La fe, dice Hebreos 11:1, es certeza, es convicción. El cristiano no camina diciendo, pues como puede que sí, puede que no. Vayamos a ver qué sale. No, el cristiano es alguien que sus convicciones están profundamente arraigadas en la palabra de Dios. Y de ahí entonces moldean su accionar cotidiano. De ahí interpretan todo en derredor suyo. Así interpretan los acontecimientos.
así encaminan sus pasos. Así nosotros también lo hacemos el día de hoy, dando evidencia de las convicciones más profundas de nuestro ser. Caleb dijo: subamos luego, vayamos, tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. En tanto que los otros los dominaba un espíritu derrotista. Si se hubieran puesto un pie en la tierra prometida, los vencen, porque ya estaban vencidos desde antes. Ya se había apoderado de ellos un espíritu de derrota. ¿Cuál es el caso de Caleb? ¿Acaso Caleb es un imprudente que se lanza nada más porque sí? De ninguna manera. Caleb es un hombre con una profunda fe, con una profunda convicción, con una profunda certeza en su corazón. ¿Por qué? Porque ha escuchado con atención la palabra de Dios. Romanos 10:17. Mucha gente dice: yo siento que Dios sí me va a dar lo que le pido. Porque lo siento en mi corazón. La fe se vuelve ahí en ese caso una emoción. Está basando lo que espera en un mero sentimiento. ¿Es así como debemos actuar? No. ¿Qué dice el versículo 17 de Romanos 10? Dijimos en la escuela dominical: donde no hay palabra de Dios, hay superstición. Quitemos la palabra de Dios y entonces la superstición tiene el terreno libre. La fe no es superstición. La fe es certeza. Y esa fe de la cual habla la Escritura, esa viene por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué hay tantos cristianos con poca fe? ¿Por qué hay cristianos con tan poca convicción? ¿Por qué hay cristianos con tan poca certeza? Por una sencilla razón: porque ignoran la palabra de Dios, porque ignoran la verdad. Y tropiezan rápidamente, y tropiezan casi paso a paso, porque no saben qué hacer, porque no saben cómo actuar en todas las circunstancias que se presentan en su vida. Se equivocan. ¿Y por qué se equivocan? Porque ignoran la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, la fe que obra el Señor en nuestros corazones y que el Espíritu Santo fortalece, se fortalece de la palabra de Dios. Romanos 12:2, un poquito más adelante de esa cita, también muy conocido, ¿no? ¿Qué es lo que hace esa palabra? ¿Por qué la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? Por lo que dice ese versículo 2. Nuestra mente, dice ahí, después: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué hay muchos cristianos que siguen pensando como en su pasado pagano? En su vida siguen actuando. En el pueblo de Dios, por eso sigue habiendo chismes, fornicaciones, adulterios. El problema es que llegamos a normalizarlo. Todo el mundo hace eso. No. Sino que por la palabra de Dios debemos ser transformados. Cambiamos de mentalidad. ¿Y quién moldea nuestra manera de pensar ahora? ¿O quién debe moldear nuestra manera de pensar como cristianos? La palabra de Dios.
Porque dice el texto para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué hay tantos cristianos tan confundidos acerca de la voluntad de Dios? Porque la única manera de conocer la voluntad de Dios es escuchar la voz de Dios, es escuchar la palabra de Dios, es escuchar su voz. Un cristiano de fe es alguien que sabe lo que Dios quiere, es alguien que sabe lo que Dios dice, es alguien que está familiarizado con la palabra de Dios y por lo tanto sabe por dónde debe andar. Regresando a Caleb. ¿Es Caleb un temerario? ¿Es Caleb alguien que se lanza inconscientemente a algo? No. Es alguien que está tomado de la palabra de Dios. Es alguien que ha comprendido la palabra de Dios. Es alguien que conoce el carácter de Dios y sus convicciones están fuertemente ancladas ahí. ¿Por qué Josué dice, vayamos? Josué no niega, sí son habitantes de gran estatura. Josué no lo niega. Caleb no lo niega. Pero, ¿quién es el que está con nosotros? El que está con nosotros es más grande que el que está con ellos. Esa es la fe. Es por esa fe, por ese conocimiento de Dios y de su voluntad, que un jovencito le puede decir a Saúl, que está temblando de miedo, ¿quién es ese incircunciso que desafía a los ejércitos de Jehová? La fe es conocimiento. Ese jovencito tenía conocimiento de la voluntad de Dios. Miremos dónde se evidencia esto. Capítulo 14 de Josué. Versículo 8. Cuando Josué dice cuando Caleb dice, ¿podremos más nosotros que ellos? No está confiando en sí mismo. No está viendo su fuerza propia, su habilidad, su destreza o su sagacidad. ¿Qué es lo que está viendo Caleb? Dice, si Jehová se agradare de nosotros. ¿Quién los había llevado hasta ahí? ¿Quién dijo que los iba a introducir a la tierra prometida? Jehová. Si Jehová se agradare de nosotros. Entonces, cuando él dice, más podremos nosotros que ellos, no está pensando en sí mismo, no está pensando en el número de los soldados del ejército de Israel, está pensando en Dios. Y está diciendo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Enseguida dice, Él, es decir, Jehová, Él nos la entregará. No dice, nosotros la arrebataremos. Él, es decir, Dios, nos la entregará. Porque Jehová es el Señor de toda la tierra, como hemos visto en los capítulos anteriores. Esta es la cosmovisión de Caleb. Es así como Caleb ve las cosas. Ve las cosas desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva de los hombres como lo hacen los demás, que llegan a verse a sí mismos como langostas y se llenan de miedo. Caleb sabe quién va con ellos. Caleb sabe quién los ha traído desde Egipto. Caleb ha visto todo lo que Dios ha dicho y Caleb conoce a Dios. Por eso él dice, Él nos llevará a esta tierra. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Y añade, nos la entregará. No dice ni siquiera intentémoslo.
a ver qué resulta. No titubea. Él dice, si Jehová está con nosotros, Él nos introducirá y Él nos entregará la tierra. La fe no se asienta en ninguna emoción nuestra, en ningún sentimiento nuestro, sino que la fe se ancla de la verdad de Dios. En ocasiones he dicho a algunos hermanos, porque he escuchado a algunos que dicen, yo creo que Dios está conmigo porque lo siento conmigo. Y yo digo, Dios está conmigo aunque yo no sienta que Dios está conmigo. ¿Y por qué sé que está conmigo? Porque Él dijo que estaría conmigo. Punto. Entonces no dependo de mi sentimiento, de mi emoción, decir si ahora sí me siento acompañado, ahora me siento abandonado. No. Por eso pregunto, hermanos, cuando tú hablas de tu fe, ¿a qué apelas para esa fe? ¿En lo que tú sientes o en lo que Dios te dijo? Y cuando accionas en tu vida, cuando tú dices, vamos adelante como esposo, como padre, como obrero, como trabajador, como patrón, cuando tú dices, vamos adelante, ¿basado en qué vas? En decir, siento que sí podemos, siento que sí lo lograremos. De Caleb es reiterado lo que se dice, que él obedeció a Jehová. Volvemos al versículo 24. Eso es lo que quiere decir lo que hemos dicho, que en Caleb hubo otro espíritu. Y miren ahora, agrega, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, dice Dios. Ese espíritu que obra en Caleb y Josué es el que impulsa a ir en pos de Jehová. Josué va a desafiar al pueblo al final de este libro. Son conocidísimas las palabras de Josué en el capítulo 24, cuando conmina al pueblo también en ese momento a decir, escojan hoy, decidan hoy a quién van a seguir. Y este es un punto, hermanos, en el que también vez tras vez nosotros debemos ser confrontados. Por el tiempo que nos queda por vivir, si Dios nos permite. ¿Qué vas a decidir? Josué dijo, pero yo en mi casa decidió ir en pos de Jehová, como Caleb decidió ir en pos de Jehová, porque primero había escuchado la palabra de Dios y había visto el obrar de Dios. Y aquí es donde Dios dice, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Hacia allá está encaminada la vocación de Caleb, la fe de Caleb, porque Caleb está tomado de la palabra del Señor. Es esto que lo mueve. Se tomó de la promesa de Dios, o como se dice de Abraham, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 y en Gálatas también, le creyó
Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó Abraham a Dios. ¿Le cree usted a Dios? ¿Le creemos a Dios? Responde ahí en su corazón. Porque entonces, ¿por qué somos tan vacilantes en muchas cosas? ¿Por qué nuestro andar es tan inseguro en muchas cosas? El que tiene fe no vacila. El que tiene fe camina. El que tiene fe no retrocede. El que tiene fe avanza. Porque su fuerza está en Jehová. Encaminado hacia adelante, miramos entonces la herencia que Dios tiene para Caleb, que le da su lugar en medio de todo el pueblo, a quien Dios ha dado tierra donde morar, y darle una oportunidad donde servir a Dios. Porque la herencia que recibe Caleb es esa tierra, como lo dice el versículo 24, donde Dios dice: yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Basado en estas palabras es que Caleb se acerca a Josué y le dice: dame la tierra que Dios prometió. Dice el versículo 8: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, y por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Qué herencia espera recibir usted, hermano, que camina por fe? ¿Qué herencia? Una vez un hermano me reclamó. Me dice: usted ha acabado con el cielo que yo esperaba. Porque se veía a sí mismo ya como muchos, ¿no? Cuando yo muera voy a ir al cielo, y se veía en una nube quizá, con todo su kit de alas y de arpa para cantar alabanzas por toda la eternidad. ¿Cuál es la promesa que Dios da no solo a Caleb y no solo a los israelitas, sino a todo su pueblo? Salmo 37. Versículo 9. ¿Por qué el Señor destruiría esta tierra? Por los malignos, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Dios no destruirá esta tierra. Dios ama esta tierra porque es la obra de sus manos. ¿Quiénes serán los destruidos? Los malignos. Pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Versículo 11. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Y versículo 29. ¿Acaso esta promesa ya cambió? No ha cambiado. Porque la restauración, porque la salvación en Cristo Jesús significa la recuperación de todas las cosas en la comunión con Dios. Y nosotros somos restaurados a la comunión con Dios para servirle. Y somos restaurados en la tierra
para cumplir nuestra tarea de administrar y de cuidar la obra del Señor. Así pues, cual Caleb, nosotros hemos sido también introducidos a la tierra prometida, porque ¿cuál es la tierra prometida? Los nuevos cielos y la nueva tierra. Y también tenemos que luchar reclamando todas las cosas para nuestro Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, actuando en todas nuestras tareas, en todos nuestros oficios, como Caleb, con convicción, con certeza de lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros. A la vez, deleitándonos de esta creación, porque ¿quiénes tienen más derecho a esta creación y a sus bienes? ¿Los impíos? ¿Y por qué se los dejamos en sus manos? ¿No debemos acaso reclamarlos para nuestro Dios, para nuestro Señor, para traer mayor gloria al Señor? Porque miren el Salmo 37, y la tarea es que lo leamos todo el Salmo completo. Termina el Salmo diciendo, Jehová los ayudará. 39 y 40. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperar. ¿Dónde está tu fe, hermano? ¿De dónde vendrá tu herencia? La promesa de Dios está ahí, que el Señor tiene cielos nuevos y tierra nueva para los suyos. La gloria sea para nuestro Dios. Como Caleb, pongámonos en el camino de nuestro Señor, andemos en los caminos de nuestro Dios. Y como Caleb, sigamos fielmente a Jehová. Que benditos son los que hacen esto. Oremos. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por tus infinitas misericordias para con nosotros. Que nos da, Señor, el conocer tu palabra. Que nos da, Señor, el regocijarnos como pueblo tuyo. Entender, Señor, el significado cierto de la fe y el andar en fe en todos los momentos de nuestra vida. Señor, bendice a este tu pueblo, y en tu nombre y para tu gloria reclamamos la tierra que pisa nuestros pies, porque esta es tuya, y la tarea redentora también es parte nuestra para volver todas las cosas, Señor, a sus verdaderos propósitos. Pero que sea tu palabra, Señor, la que conforme nuestra cosmovisión, conforme nuestra acción, y de ti vendrá, Señor, el resultado. Bendice pues, Señor, a tu pueblo, y gracias por tus misericordias en Cristo nuestro Salvador. Amén. En pie, hermanos, nos ponemos en pie y en respuesta a la palabra predicada cantemos el himno 288, Siervos de Jesús, hombres de verdad. De la parte número 13 del himnario La Juventud, por William Fisk de Sherwin. Siervos